del Grupo Socialista primero, instando al Cabildo Insular de Tenerife para la mejora urgente de la carretera Médano-Abrigo TF643. Damos lectura, señor secretario. Sí, la Comisión Informativa de Obras, en sesión celebrada el 24 de enero de 2013, respecto al punto tercero del orden del día, moción del Grupo Socialista, instando al Cabildo Insular de Tenerife a la mejora urgente de la carretera Médano-Los Abrigos TF643, después de la correspondiente fundamentación, propone al Pleno Municipal que se acuerde lo siguiente. Instar al Cabildo Insular de Tenerife en relación con la carretera Médano-Los Abrigos TF643 a: primero, que se mejore la señalización de la vía, ya que no está debidamente señalizada la prohibición de aparcamiento en el arcén. Segundo, que se instale señalización informativa a los vehículos acerca de la presencia de numerosos ciclistas y motociclistas en dicha vía. Tercero, que se amplíe el arcén de la citada vía, que en muchos puntos es inexistente, al menos a 1,5 metros en toda su extensión, así como se delimite y se señalice adecuadamente. Cuarto, que se acometa la instalación de una rotonda con la adecuada señalización y extensión en la intersección de las vías Médano Abrigos y Médano San Isidro. Muchas gracias, señor secretario. Proponente, ¿quiere aclarar algún tema? Bueno, yo creo que la moción es clara, además ya ha sido debatida en comisión. Bueno, remarcar la participación del colectivo Trimédano, que bueno, sostuvieron una reunión con nosotros y nos hicieron pues llegar su preocupación por esta situación y posibles alegaciones, de las cuales nosotros nos hacemos eco en este pleno. Y evidentemente, bueno, yo creo que es una cuestión que todos compartiremos, todos los grupos políticos aquí presentes, que es una carretera bueno, pues de titularidad cabildicia, que es muy transitada, que además tiene una incidencia de la práctica del deporte muy importante por parte de ciclistas y motociclistas. Y bueno, sabemos, y es una cosa que también se ha reflejado en la moción, pues la poca cultura de respeto al ciclista que existe en este país, ¿no? Y ahí están los datos, digamos, de mortalidad en carretera, que no es una cuestión aislada de la isla de Tenerife, sino de toda España, ¿no? Entonces, evidentemente esa carretera es susceptible de bastantes mejoras, algunas de las señaladas en la moción, y entendemos que esto va a redundar en beneficio fundamentalmente de los usuarios de la vía, ¿no? De la seguridad de los usuarios de la vía, que no solamente son los coches, sino son también los peatones, los ciclistas y motociclistas, ¿no? Y para que no se vuelvan a producir hechos luctuosos como los que se han producido. Por lo tanto, entendemos la pertinencia, ¿no?, de que se apruebe esta moción y que se inste al Cabildo Insular a que tome estas actuaciones. Gracias, señor portavoz. ¿Algo que manifestar en relación con este asunto que se votó por unanimidad? Sí, ¿no? Como bien es sabido, en la comisión se habló bastante a largo y tendido sobre esta moción que presenta el Partido Socialista, y estábamos todo el mundo de acuerdo, como en la siguiente que vendrá también posteriormente. Comentar que estamos de acuerdo en que la señalización de esa vía debería mejorarse bastante, porque los casos, los accidentes que ha habido y todo eso, pues influye, o sea, no tiene ni arcén, no tiene buena señalización, la velocidad que se coge en la misma es muy elevada. Entonces estamos de acuerdo en que se tomen esas decisiones, de que se mande al Cabildo para que haga las obras oportunas de señalización. También quisiera incluir en esta moción, si ustedes creen conveniente, ya que se está hablando de seguridad, de los accidentes que han habido, que se incluya la mejora también de la travesía de Los Abrigos, ya que llevamos desde el año 96 con un proyecto que se ha hecho, pues se ha dilatado tanto en años hasta ahora mismo, y no se tiene previsión de cuándo se va a hacer. Entonces, que se incluya en esta petición la mejora y el arreglo de la travesía en el interior es la misma vía, sí, es la prolongación de la misma vía. Entonces, que se mejore la travesía en el interior de Los Abrigos, que también se han producido accidentes debido a la velocidad que en esa misma vía se cogen los vehículos que transitan por ella. Entonces, quisiera, si ustedes lo ven conveniente, que se incluya, ya que estamos haciendo peticiones al Cabildo, pues una más, para que de por sí la obra que se está pidiendo por parte del Partido Socialista no quede a medias. Bien, bueno, si les parece que intervengan los portavoces y ahora hablamos por si podemos transar entonces una posición conjunta, vamos, o añadir un punto, o añadirle a este mismo punto en lo que usted dice, que es muy razonable y sensato. No hay ningún problema.
Sí, señor presidente. En este caso, alcalde presidente, que nuestro grupo lo que tiene que hacer es votar a favor y es lo que va a hacer en estos momentos. Cualquier problema que tengan los ciudadanos y que se pueda solicitar en este pleno, independientemente de quién haga las mociones, votará Coalición Canaria a favor, incluso con las aportaciones que ha hecho el Partido Popular, pero no solo la mejora de la vía, sino incluso también de la iluminación. Si acordamos también lo que es la travesía, que es una de las demandas que hacen los vecinos de San Isidro debido a la extensión de esa vía y que desde luego pues por la noche causa muchos problemas de visibilidad. En este caso vamos a apoyarla, como habíamos dicho. Luego traemos nuestro grupo o trae una moción que repite, es verdad, pero que es dada la necesidad y sobre todo viendo la peligrosidad de las diferentes carreteras que tenemos, que no solo algunas de ellas dependen del Cabildo, sino también las propias municipales, y yo creo que este pleno también es el que tiene que acordar este tipo de puntos. Por lo tanto, felicitar al Club de Triatlón Trimédano, que desde luego ha hecho aportaciones y que vemos su inquietud, también al ponente de esta moción, y el voto de Coalición Canaria va a ser favorable. Muchas gracias, don José Domingo. Don Antonio. Sí, vamos a ver. Yo en el debate de la comisión inicialmente apoyé la propuesta, pero leyéndola de nuevo observo que el objetivo prioritario y la máxima preocupación del Grupo Socialista en el contenido de esta moción es la seguridad de las personas que transitan por esta vía, ciclistas o motociclistas, que efectivamente es un riesgo tremendo, ¿no? Yo pienso que aquí había un proyecto anteriormente que era un carril bici. Yo creo que la máxima seguridad para los ciclistas o incluso para peatones se consigue con un carril bici que separa lo que es la vía del carril bici del resto del tramo rodado, ¿no? Yo pienso que acometer aquí, que es lo que pide inicialmente, un arsén como mínimo de 1,5 metros, significa, posiblemente no con un presupuesto muy superior, acondicionar una infraestructura que daría un valor a lo que es el litoral de nuestro municipio, núcleo de Los Abrigos y el Médano, para las personas, que hay muchas y que irían muchísimos más si hubiera una seguridad en la vía. Por lo tanto, mi propuesta ahora mismo es modificar mi voto en la comisión en el sentido de proponer que sea un carril bici, que es el que consigue la máxima garantía para los usuarios y deportistas que utilizan esto. Si no fuera así, mi voto sería una abstención. Sí, con respecto a las intervenciones de los distintos portavoces, por supuesto, estamos de acuerdo en que se añada a la moción la solicitud de mejora de la prolongación de la misma vía en lo que es su paso por Los Abrigos, la travesía de Los Abrigos que comenta don José Manuel. Por lo tanto, sin ningún problema en que se añada a la moción esta solicitud. Con respecto a lo enunciado por Coalición Canaria, que manifiesta su apoyo y solicitan también una mejora de iluminación también. Entiendo que es procedente que se añada a la propia moción, y además agradecerles a ambos sus aportaciones. Y con respecto a la aportación de don Antonio Cabrera, entiendo que estamos hablando de una cuestión muy distinta, porque ya es pues un asunto que no tiene nada que ver con lo que se solicita, y además que tiene fuertes dificultades de realización, lo cual se comprobó en la legislatura pasada, en la cual, existiendo, como dice don Antonio Cabrera, un proyecto para la realización de un carril bici, por fallos de carácter administrativo cometidos, pues no vamos a estar señalando áreas concretas ni concejales concretos, porque entiendo que no es el espíritu, ¿no?, de este pleno, pues entrar en este tipo de cuestiones, pero bueno, ahí se cometieron una serie de fallos de carácter administrativo que hicieron que se perdiera una subvención, que hicieron que no se pudiera ejecutar ese carril bici. Y además, por lo que se nos ha manifestado por parte de otras administraciones, el referido carril bici sería inviable desde el punto de vista técnico por las afecciones a espacio natural en parte de su recorrido, y después importantes afecciones sobre propiedades, que incluso algunas ya están ejecutadas y colmatadas desde el punto de vista constructivo en el paso del hipotético carril bici, con lo cual no sería viable desde el punto de vista técnico. Entendemos que lo que tenemos que intentar justamente es conseguir cuestiones que sean posibles, ¿no? Y me parece que la moción que estamos aprobando aquí, con el apoyo de 3 grupos, con las aportaciones de los 3, que entiendo que son bastante razonables, y además desde el punto de vista, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista económico, son realizables. Yo creo que son aportaciones que seguramente el Cabildo va a tener en cuenta y que puede realizar pues unas mejoras que van a ser o que van a redundar en beneficio de la seguridad de los vecinos. Me parece que
Si nos vamos a pedir cuestiones que ya suponen, pues ya le digo, tanto cuestiones desde el punto de vista económico, que en este momento pues probablemente el Cabildo nos diría rotundamente que no, y además que desde el punto de vista técnico contienen una serie de dificultades que no son ajenas a don Antonio Cabrera, porque él conoce, porque él era el que tramitaba en ese momento el citado expediente que quedó en agua de borrajas, pues entiendo que al final lo único que estaríamos haciendo es un brindis al sol, ¿no? Y entiendo que no debe ser la función de este pleno, sino hacer aportaciones que sean viables y que permitan una mejora real de la vida de los ciudadanos, de los que viven en el entorno de esa vía y de los usuarios de la misma y de la seguridad de los mismos. Sí, bueno, buenos días. Yo quería dejar hoy a mi compañero José Manuel haciendo de portavoz del Partido Popular, porque las tres cuestiones que se traen al Pleno pues son de su competencia como portavoz en las comisiones. Pero bueno, sí tengo que, como portavoz, no por coherencia, y sí tengo que manifestar que estoy en total desacuerdo de los dos portavoces que acaban de hablar ahora mismo, de tanto de Nicolás como de don Antonio. En desacuerdo con don Nicolás, porque sí creo, don Nicolás, que el Pleno es el lugar donde se debe de señalar las cuestiones, las responsabilidades y las coherencias en política. Y creo que sí se debe hablar de lo que usted ha pasado de puntillas. Y en desacuerdo con don Antonio, porque, hombre, sí pensaba que se debe ser coherente estando en el Gobierno y estando en la oposición. Y me aclaro. En el Gobierno anterior, en el mandato anterior, tanto doña Carmen Nieves como yo, pues pudimos rescatar una subvención, una aportación, una cantidad nominativa a Granadilla de Abona, quiero recordar que en torno a 2 millones de euros, que en su momento estaban destinados al proyecto del Centro de Alto Rendimiento de Windsor en la zona de Casa la Inglesa en el Cabezo. Habida cuenta de las dificultades de ese proyecto, de la influencia que tenía, las servidumbres que tenía con costas el proyecto inicial, y habida cuenta de que pues pasaba el tiempo y el dinero no iba a ser a poder aprovechado por esta administración, se trabajó sobre la idea. Fue iniciativa que teníamos varios partidos políticos en el programa electoral del carril bici. Carril bici que se encomendó, que tramitó el expediente las áreas de medio ambiente que dirigía don Antonio Cabrera, y que, bueno, se hizo un proyecto que se dilató en el tiempo. El dinero estaba recuperado para ese proyecto, sentándonos en infraestructuras turísticas, con el director general de infraestructuras turísticas, con el convencimiento de que ese dinero iba a ser para ese proyecto. Pasaron 2 años, el proyecto llegó tarde y llegó mal, porque no se había iniciado ningún expediente de expropiación de los terrenos colindantes. Eso debe costar en los expedientes, tengo claro que fue así, y lo que no me esperaba es que hoy se pidiese como algo que debe ser responsabilidad del nuevo Gobierno, cuando lo tuvimos en nuestra mano, don Antonio, tuvimos las posibilidades, las capacidades, los dineros para poder hacer un carril bici que estaba también en el programa electoral del Partido Popular, y que nosotros era una de nuestras banderas y que no pudimos ejecutar porque las cosas no se hicieron bien. Hubieron 3 o 4 reuniones con el responsable técnico de infraestructuras turísticas, y en esas reuniones nos dejaron muy claro la cantidad de cuestiones de las que adolecía el proyecto, entre otras cosas por motivos de seguridad y de alumbrado, de iluminación nocturna del proyecto, y ese proyecto que llegó tarde y mal. Y cuando el expediente se puso sobre la mesa, pues quedó caduco porque no se habían iniciado los trámites de expropiación de los arcenes, de las zonas colindantes a la servidumbre, los terrenos colindantes a la servidumbre de la vía del Cabildo, que seguramente lo más fácil de todo hubiese sido solucionar el paso por el parque, por el paraje natural, pero más difícil era pues contactar con las decenas de propietarios a las que seguramente había que sentarse con tiempo, hablar y negociar la compra de esos terrenos, y en caso de que no fuese así, pues la expropiación de los terrenos. Y eso, así, sin el expediente delante, es lo que yo recuerdo claramente de lo que pasó. Por eso le digo que sí, este es el sitio donde los vecinos deben conocer lo que hacemos, cómo lo hacemos y dónde nos pone cada uno en su sitio. Y yo sí, en ese momento, como responsable del Gobierno anterior, me siento corresponsable, y lo digo claramente, y me apena que ese proyecto no haya salido. Pero evidentemente quien tenía la posibilidad de llevarlo a cabo, de ejecutarlo, de echarlo a caminar, don Antonio, que diga ahora que lo hagamos en plena crisis, sin el dinero para eso,
porque decirle ahora mismo al Gobierno de Canarias que nos dé 2 millones de euros, que valía 1.800.000, creo recordar, 1.800.000 euros para hacer un carril bici del Médano a Los Abrigos, vayan ustedes, yo no voy. Yo en el Gobierno de Canarias, con las necesidades, despidiendo gente en la administración pública, en el Servicio Canario de Empleo, en los ayuntamientos, no, llegará el momento, 2016, 2018, nos volveremos a apostar por el carril bici, pero creo que ahora mismo, con la crisis que hay, no es momento del carril bici, don Antonio. El momento era el que fue, el dinero estaba y se nos escapó. Yo creo que ahora ese planteamiento no es serio. Y menos diciéndolo así como el que pasa, como que el Pisuerga pasa por Valladolid, aprovechando que hablamos de la seguridad de una vía tan importante, sí, para las personas como es Los Abrigos del Médano. Muchas gracias. Muchas gracias, don Esteban. Don Antonio, por alusiones. Sí, vamos a ver. Yo no he querido en mi intervención trasladar la responsabilidad de este proyecto a la actual corporación en absoluto. Lo que he dicho es, puesto que hay una propuesta sobre la mesa, es fácil decir, no se acepta la propuesta que hago con respecto a esto y ya está. Algunas aclaraciones con respecto al expediente del carril bici. Fundamentalmente, la tardanza en el proyecto fue el tema de los propietarios. Aquí está don Carlos, secretario, que llevó buena parte de lo que es el trámite, la dificultad de identificar, localizar a los propietarios, propiedades que no estaban, la propiedad no estaba definida en las herencias, propietarios que no se pudieron localizar. Entonces esto retrasó muchísimos meses el expediente. Inicialmente no se inicia el expediente de expropiación, sino una vez se contacta con los propietarios y se iba llegando a acuerdos. Cuando llega un momento que parte de la propiedad no está identificada, es cuando se empieza el trámite de un expediente de expropiación. Es mucho más difícil y más complejo, y las dificultades no eran tanto en el proyecto ni en la posible lentitud por parte del concejal del área, como la dificultad administrativa del expediente en sí. Con respecto a algunas cosas que ha dicho don Nicolás, con respecto al tema del trazo con respecto a un espacio natural, no había ningún problema con el Cabildo. El tema de la iluminación estaba totalmente resuelto también con un informe positivo del Cabildo. Hablo con conocimiento de causa del expediente. Y hay un informe, porque lo recuerdo perfectamente, donde estaba resuelto el tema de la iluminación. Yo aquí no quiero hacer ahora un debate en el tema del carril, no es el tema en estos momentos, pero quiero dejar claro que tampoco me parece aceptable que se esté... Bueno, no, es que me parece como de cara que usted traiga aquí este proyecto cuando tuvo la responsabilidad de hacerlo. No, el concejal hizo lo que había que hacer, lo que pasa es que la complejidad de la parte administrativa del expediente con respecto a los propietarios de todo el trayecto fue lo que al final fue alargando los plazos, no fue otra cosa, ¿no? Ojalá hubiera podido sacar el proyecto adelante, pero no fue la negligencia por mi parte, sino, aquí está don Carlos, si él quiere aportar algún dato con respecto a la parte del expediente donde era imposible localizar, y claro, esto tiene unos plazos, cuando no localizan a los propietarios, para luego pasar a la siguiente fase de iniciar un expediente de expropiación. Nada más por mi parte. Gracias, don Antonio. Muy breve, sí. Si es para... No, para muy añadir. breve. Simplemente decirle a don Esteban que bendita discrepancia. Porque, bueno, yo le agradezco a él que haya sido justamente don Esteban el que haya hecho la intervención que ha hecho, ¿no? Yo, como dije en mi intervención, no tenía intención de entrar a hacer sangre, se pudiera decir, o a hacer crítica de ninguna cuestión relacionada en la legislatura pasada, porque creo que también a veces los ciudadanos y los vecinos se hartan, ¿no?, de vernos que permanentemente nos estamos con el y tú más y echándonos culpas, ¿no?, recíprocas. Pero bueno, dicho por parte de don Esteban y señalados efectivamente los motivos reales, y atestiguo que efectivamente la intervención de don Esteban se ajusta a la realidad, por los cuales no se pudo llevar a cabo esa inversión, pues bueno, pues decirle, reiterarle, bendita discrepancia. Efectivamente ha señalado la realidad de lo que ha pasado, y bueno, yo también por supuesto siento que bueno, de que una inversión, una infraestructura que pudiera existir en nuestro municipio no esté realizada, y evidentemente, pues bueno, reiterar, ¿no? Entiendo que las aportaciones hechas por el Partido Popular y por Coalición Canaria pues enriquecen el texto de la moción, con lo cual pues entiendo que deben sumarse, y por supuesto lo planteado por don Antonio pues entiendo que no procede. Muchas gracias, don Nicolás. Bueno, agradezco el talante de los portavoces, la historia es la que es, don Antonio, bueno, ahí está, desgraciadamente por las razones que sea, la complejidad del expediente, la tardanza por la Consejería de Medio Ambiente que tuvo el expediente 1 año y medio en la pecera, que usted conocerá. Es decir, bueno, pues lo cierto es que perdimos al final
porque era un destino finalista que se consiguió en la época que era, incluso creo recordar, consejero de turismo, el señor Cerolo. Imagínense los años que lleva eso, el expediente, ¿no? Lo cierto es que al final los 2 millones desaparecieron, no pudieron ser utilizados por Granadilla. Con eso podíamos haber arreglado la plaza del Médano, por ejemplo. Digo, lo cierto es que se fue, el expediente salió, la situación económica, coincido plenamente con el portavoz del Partido Popular, hoy es la que es, pero sobre todo el expediente de expropiación y desde el punto de vista técnico, en las expropiaciones para conseguir, teniendo en cuenta que, sabe, viniendo los abrigos hacia acá, hay urbanizaciones con urbanismo aprobado y ejecutadas, aunque no existe todavía ninguna, digamos, vivienda, ¿verdad?, en las mismas. Hoy, unido al barrio que tenemos al lado de Costa Bella, es decir, y sobre todo la cantidad de metros que nos piden para ejecutar el carril bici desde la línea mediana, es decir, hasta donde ellos consideran que se debe ejecutar, es ya de difícil y compleja ejecución. Por tanto, creo que lo que se trata hoy es de poner los pies sobre la tierra, olvidarnos, agua pasada no mueve molino, pero ahí está lo que ha pasado con el carril bici en la etapa anterior, y que lo que se trata ahora es de hacer un pequeño carril, es decir, adaptar, completar, y bueno, si en el tiempo y en los años y en la economía podemos buscar fórmulas desde el punto de vista técnico que nos permitan llegar a utilizar cuasi como un carril, pues bendito sea. Pero hoy por hoy la realidad es la que hay. Y por tanto, como aquí se han hecho varias propuestas, tengo la obligación para intentar ver si, con el permiso del señor secretario, si desde el punto de vista jurídico puede ser posible, si en esta propuesta que planteó el Grupo Socialista, que no tiene inconveniente en admitir todas las enmiendas razonables que se han planteado, que es que se incorpore además la travesía, que es la continuidad de los abrigos, que sabe que es un expediente que estamos luchando con el consejero, poner, como había apuntado también, quiero recordar, Coalición Canaria, de la luminaria de la travesía a los abrigos, como una propuesta única y de 3 grupos políticos, porque don Antonio lo que hace es que si no metemos lo del carril, no aprobaría. Por tanto, habrá que someter a votación también la propuesta in voce que entiendo que hace don Antonio. ¿No, señor secretario? Vamos bien. Podría, por lo tanto, someterse a la consideración, es decir, el resumen o añadiendo un nuevo punto. Propongo una redacción del punto 5. Bien, pues sí, vamos, el señor secretario va a proponer la redacción del punto 5, a ver cómo quedaría aproximadamente. Sí, sería añadir un punto más, dado que nos ha aportado un texto determinado, que dijera que asimismo en relación con la travesía de la localidad de Los Abrigos, que se mejore la señalización y la seguridad vial de la misma. La luminaria. La iluminación y la seguridad vial de la misma. Yo hacía referencia en lo que es la travesía de Los Abrigos al proyecto que se tiene en sí, que no se contemple o no se haga todo el proyecto, pues que se haga parte de él para que la seguridad de esa vía sea lo suficientemente correcta para que los vecinos no tengan problemas. Por eso es iluminación y seguridad vial, esa parte, si les parece. Sí, vamos, está incluido. Luego lo demás será el debate con el consejero que usted y yo tenemos permanentemente para ver si conseguimos cuanto antes se mueva algo los abrigos, que es realmente un problema histórico con la dichosa travesía que ha pasado ya por 3 proyectos, pero no ha empezado ninguno. Pero bueno, es decir, ¿les parece que esto pueda ser? Por lo tanto, sometemos primero a la consideración la propuesta de don Antonio de que se añada además, o como una propuesta independiente, se retome el expediente del carril bici, cuyos datos y antecedentes figuran en este ayuntamiento. Entiendo que más o menos podía ser eso la propuesta que usted hace. Que se retome. Vamos a ver. Retomar, es decir, en el contexto de la propuesta que hace el PSOE, que se trata de ampliar el arsén como mínimo de 1,5 metros, entonces, hablar, bueno, pues vamos a hacer el carril bici que garantiza el máximo de seguridad, que es el objetivo de la propuesta. Ustedes hablan de dificultades técnicas, no estaba así contemplado en el proyecto. Solamente era esto, no recuperar el expediente del carril como un tema aparte de la propuesta que se hace. Usted no plantea ninguna propuesta aparte, sino que al no aceptarse, digamos, la transacción, usted lo que haría sería votaría abstención a la propuesta que ahora se va a hacer, ¿entiendo? Correcto. Ya, entonces solamente habría que plantear la propuesta transaccional de los 3 grupos. Sí, correcto, nada más. Más Gracias, sencillo. señor portavoz, creo que ha quedado bastante claro. Por lo tanto, sometemos a votación la propuesta que hemos transado entre los 3 grupos políticos. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Bien, pues entonces ya